Bienvenidas, bienvenidos a De Muro a Muro. Yo soy Marco Hernández y voy a moderar la mesa 3 del coloquio dedicada al tema de participar, lo político es personal. De Muro a Muro es un coloquio que tiene 7 años organizándose dentro de la FIL y tiene como objetivo reflexionar desde distintas disciplinas y desde los cambios de paradigma sobre la coyuntura. En esta edición, De Muro a Muro decidió dar un giro a la perspectiva en la que venía trabajando y dejar de preguntarse tanto por las arquitecturas institucionales, por los grandes marcos teórico-ideológicos desde los que se aborda la coyuntura y los cambios de paradigma, para comenzar a preguntarnos sobre las maneras en que las personas creemos, generamos creencias, generamos constancias, en la que nos involucramos en procesos y en las que decidimos participar. Es justo este tema, el de la participación, el tema de esta tercer mesa, y justo por eso nuestros invitados e invitadas hoy son Tatiana Bilbao, arquitecta, que tiene su despacho fundado desde 2004 y que pues desde ahí ha no solo construido en muchísimas partes del planeta, sino también participado en bienales como la Bienal de Arquitectura de Chicago y la de Venecia, y ha recibido cada vez más premios internacionales. Digamos que arrancamos con el Emerging Voice en 2010, si no me equivoco, por la Liga de Arquitectos de Nueva York, y ha seguido sumando reconocimientos y reconocimientos, por cierto, hasta llegar al ARPA-FIL de este año que se acaba de anunciar. Felicidades, Tatiana, merecidísimo premio dentro de la FIL. Victoria Aro es economista, abogada, y fundadora en 2009 de la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo, una institución con un modelo educativo que justo plantea una manera colaborativa y una manera de aprender en comunidades. Y ese es como un tema sobre el que queremos platicar con Victoria, estos procesos de construcción de comunidades y de participación en lo socioambiental con esa perspectiva. Y Edgar Pulido es un veterinario, ha pasado de las vacas, sin olvidarlas, a construir procesos colaborativos, crear una instancia como ASICA, la Agencia para la Seguridad, Inocuidad y Calidad Alimentaria de Jalisco, y desde Cualtos, donde dirige la división de agroalimentaria, tener, incluso antes de ASICA, proyectos como una escuela de lecheros que lo ha llevado de las vacas a las comunidades. Si el tema de la mesa es lo político, es personal, que me parecía básico que una primera ronda platicaran, nos compartieran cómo fueron llegando a esta visión de lo colaborativo, del lugar de lo colectivo, del lugar de lo comunitario en su práctica profesional, y arrancar con Tatiana, por ejemplo, para que nos cuente cómo, siendo arquitecta, está ahora tan centrada en los procesos colectivos. Muchísimas gracias, Marco. Pues un placer estar aquí con ustedes y compartir este diálogo, me parece fundamental. Y bueno, en realidad para mí de entrada la arquitectura es política y lo político es personal, pero es colectivo, porque ese es el principio de la relación del individuo con el otro. Para mí, yo creo que el tema central es que la arquitectura provee una forma básica de cuidado para el ser humano. Sin ella no podemos existir en el planeta, y es una forma también, ¿no?, de mediación, por lo tanto política, tanto con el entorno como con los que habita, con el alrededor. Siempre la arquitectura ha sido un acto colectivo, nunca ha sido un acto individual, ¿no? Aunque no se reconoce, por mucho tiempo no se reconocía como tal, ¿no? Y existen estas teorías y corrientes que definen al arquitecto como el ser supremo de quien decide el cómo se habita en este planeta.
Sin embargo, no es así, nunca he sido así, ni ha podido ser así. De entrada, pues no es nada más el que concibe un espacio quien lo produce y quien lo habita. Entonces, de entrada ahí ya no aplica el hecho. Y por ende, a mí me parecía, pues no solo absolutamente necesario y honesto reconocerlo como tal, sino realmente ponderarlo como es, ¿no? Hacer de él un acto colectivo y justamente reiterativamente colectivo. El, 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 el ser humano necesita absolutamente de existir como condición principal y primordial, pero la siguiente es que necesita del otro, no podemos existir sin el otro, ¿no? O igual podríamos decir que viene antes, ¿no? Porque no podríamos existir sin el otro, necesitamos crecer en el vientre de otro ser humano. Entonces, definitivamente, pues ahí intrínsecamente está la existencia colectiva embebida en nuestro ser. Tú lo has hecho desde tu práctica misma y pensando ahora, digamos, el tema de los cuidados colectivos, que es un tema que te está ocupando cada vez más, es decir, repensar lo colectivo también hacia afuera, digamos. Me gustaría que volviéramos después a eso, para platicar ahora para que Victoria nos cuente cómo pasa de una licenciatura en Derecho en el ITAM, de un doctorado en Economía en la Universidad de Columbia, de años de profesora investigadora en el ITAM, a decidir fundar una universidad del medio ambiente en Valle de Bravo con esta perspectiva metodológica con la que lo ha hecho. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Me da muchísimo gusto compartirla con Tatiana y con Edgar y poder aprender de ustedes hoy, de sus perspectivas. En efecto, soy parte del equipo de la Universidad del Medio Ambiente, soy cofundadora, Marco Antonio, la fundadora, porque la universidad es un proyecto colectivo y la Universidad del Medio Ambiente es la primera universidad totalmente enfocada en sostenibilidad de Latinoamérica. Entonces, nuestro propósito es acompañar o fortalecer el desarrollo de las personas que quieren profesionalmente dedicarse a explorar el tema de la sostenibilidad. Y para ello, la UMA, que es el nombre corto de la Universidad del Medio Ambiente, ha estado explorando cómo dejar atrás algunos de los paradigmas educativos que no nos parecían que eran ni pertinentes ni relevantes para este tipo de propósito, para el contexto de la sostenibilidad, y hemos estado explorando nuevos paradigmas que nos parecen mucho más útiles para este fin. Uno de los paradigmas principales que estamos tratando de dejar atrás es la idea que la universidad es un lugar en donde uno va a aprender conceptos y teoría y en donde uno pues no se involucra en una práctica profesional en el mundo real. Es decir, nos pasó a muchos de nosotros de estar en la universidad y de pronto salir y decir, híjole, es que pues parece que sé cosas, pero no sé hacer nada. Entonces, la UMA pues más bien se centró en aprender haciendo, ¿no? Aprender a través de estar practicando en la realidad. Y específicamente nuestra invitación es aprender a través de desarrollar proyectos que estén ya explorando la sostenibilidad. La idea de que aprendamos de unos de otros y que asumamos que tenemos que investigar esto juntos es muy importante. Entonces, en la UMA decidimos no solo adoptar esta idea de aprendizaje basado en proyectos, sino, de hecho, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje colectivo. Entonces, todas las personas que vienen a estudiar a la UMA se organizan en pequeñas comunidades de 9 o 10 estudiantes y cada una de estas comunidades es lo que llamamos una comunidad de práctica. Estas comunidades de práctica pequeñas después tienen interacciones en comunidades entre ellas, de manera que nuestra propuesta es que la universidad completa sea una comunidad de práctica. Esa es la apuesta de la UMA, convertir o explorar qué quiere decir
tener una universidad que es una comunidad de práctica, en donde todas las personas que están participando están realizando proyectos, están compartiendo lo que están aprendiendo a través de sus proyectos y, muy importantemente, están desarrollando la habilidad de aprender colectivamente, porque no es lo mismo aprender al lado del otro o compartir lo que estoy aprendiendo que aprender de manera colectiva. Es una habilidad muy particular. Gracias. Edgar, ¿cómo pasaste de laboratorio y de veterinario y de estudios sobre vacas y producción de leche a agencia, a escuela de lecheros, a colectivos de producción? Cuéntanos, por favor. Para mí es un gran honor participar en esta mesa y bueno, además, entre unas de las dificultades fue decir, ¿cómo vamos a coincidir? Y me tuve que venir aquí al buque insignia de Fernando González Gortázar, que es el Centro Universitario de Los Altos, donde además, pues precisamente por ahí empiezo de cómo tuve que salir exactamente de los libros, estar en una zona donde se produce más del 40% de la proteína del país y que tengamos bibliotecas llenas de ciencia molecular aplicada a la producción animal y que afuera pues haya gente que no sabe ni qué manejo hacer en sus animales, ¿no? Esa desconexión de la universidad muchas veces con el mundo real y con el impacto que puede tener en las propias comunidades. Entonces, a partir de ahí y además de haber tenido la oportunidad de irme a estudiar el doctorado en España, pues yo andaba haciendo una tesis en cosas moleculares y estudiando cómo funcionaban los átomos en la glándula mamaria para producir una leche de calidad. Y de regreso en el avión, pues era ¿y qué voy a hacer si aquí cuando aterrice la gente no sabe ni siquiera qué darle de comer a los animales, ¿no? Y vende la leche barata y no puede obtener el precio que merece por su trabajo y todas estas cosas que pasan en la producción pecuaria de este país. Entonces, pues justo ahí un grupo de amigos y de colegas veterinarios, agrónomos, biólogos, químicos, químicas, empezamos a cuestionar qué pasaba con lo que nos comemos y cómo, pues, sin ser despectivo en el asunto de qué condiciones de vida tiene la gente del campo, pero vivimos en una realidad en el campo entre Burundi y Suiza. Tenemos corporaciones que son capaces de manejar con sensores los invernaderos, de monitorear el número de, de, de respiros que hace una vaca, pero hay gente que ni siquiera tiene dónde darle de comer a la vaca, ¿no? Entonces, pues vivimos en esa desigualdad y además luego, pues esta gente que intenta desde la pequeña propiedad o la pequeña escala de producción, pues tienen más o menos un sistema que intenta incorporar las excretas a su propia siembra, pero luego tenemos esas macrogranjas, pues que no hacen más que contaminar cuerpos de agua, no tienen un manejo correcto y contaminan el aire. Entonces, justo esas desigualdades y ese vacío de las normas y de la ley, pues nos hizo empezar a reflexionar sobre qué teníamos que hacer y a partir de ahí nace la redacción de la ley agroalimentaria de Jalisco, que bueno, también debo decir que es una combinación de gente que estaba en la toma de decisiones, que creyó en ese proyecto y empujaron para que se aprobara en el Congreso de Jalisco, ¿no? Y entonces es la primera ley del país que tiene incorporados temas de calidad, de inocuidad, de sanidad animal, vegetal, bienestar animal y sobre todo de salud ambiental, porque pues obviamente que la producción de alimentos tiene una larga huella ecológica en las comunidades y en las regiones donde está. Y entonces, aparte de eso, pues bueno, presumimos que el país es uno de los graneros y alacena del mundo porque llevamos productos desde cualquier parte del país a cualquier mes, hasta las más exigentes de Japón, pero luego también tenemos gente que no tiene que comer en esas regiones. Entonces, justo cómo podemos acortar sin asuntos populistas y es que la gente que es pequeña productora pueda tener calidad y entrar a los mercados de alto valor. O sea, esa es una manera de reducir la desigualdad y también de que haya redistribución del dinero, ¿no? Así es como nace
la ley, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y además justo también el tema de los lecheros, pues el mismo cuestionamiento es pues cómo tenemos esas industrias maravillosas que mandan leche a otras partes del mundo, pero hay lecheros que no tienen la oportunidad ni siquiera de descansar un fin de semana porque no se los permite sus ingresos. Entonces, todo tiene que ver con poner al alcance de estas personas pues el avance científico con las características y condiciones que tienen sus unidades de producción, poder acercar cómo producir leche de calidad, cómo bajar los costos de producción en la alimentación, cómo poder conservar la calidad y llevarla a un producto que pueda entrar a las grandes superficies y que tenga ese reconocimiento, ¿no? Que luego también se abusa mucho de hablar de lo orgánico, de lo tradicional, de lo artesanal, y terminan siendo las grandes empresas las que con un sellito pues prácticamente desaparecen a los pequeños productores. Entonces, en eso, y además que estamos en una región que tiene uno de los productos más maravillosos, que es el chile yagualica, también hemos hecho trabajo con la gente para poder hacer, aplicando metodologías, por ejemplo, de la FAO, como la zonificación agroecológica, y empezar a decir dónde puede tener mayor rendimiento, cómo además con la misma selección de sus plantas, pues poder aumentar la productividad para que esa producción que luego los gobiernos dan con bombo y platillo, tuvimos la denominación de origen, pero nunca regresan a darle las herramientas para poder tener el usufructo de una denominación de origen, sino no los capacitan, no hacen buenas prácticas agrícolas, no hacen buenas prácticas de manufactura, y termina llegando a una empresa grandota que tiene know-how y se aprovecha de todo el valor y la identidad agroalimentaria de un producto como el chile, que es pues un emblema de nuestro país, ¿no? Entonces, esas Ok, son las sí, coincidencias, y me da muchísimo gusto escuchar esas coincidencias. sí, de hecho, empezar a hablar de coincidencias, y a mí me surgen dos o tres con las que quisiera que siguiera la conversación. Una tiene que ver con el tema de lo local y lo global. En ocasiones se piensa que el trabajo colaborativo, que el trabajo comunitario es un trabajo como muy aislado, que no tiene un nexo, una red con lo global. Y me parece que la práctica de ustedes tres está siempre en este ir y venir entre lo local, lo global. Por ejemplo, o sea, ¿cómo trabajan esa relación ustedes en sus proyectos, en su práctica? Bueno, para nosotros es fundamental generar una red local antes que nada, ¿no? Porque cuando esta existe de manera fuerte, siento que es cuando puede entonces interactuar y ya sea proponer o recibir, ¿no? De redes eh, externas, de redes alternas. Y es cuando realmente siento que se puede enriquecer. Nosotros siempre empezamos por ahí, generar una red incluso interna en nuestro propio estudio, ¿no? Como muy, muy sólida, con acuerdos firmes, en donde estamos seguros de dónde estamos, para poder entonces, bueno, no siempre, pero eso tratamos, para poder entonces relacionarnos con el resto, ¿no? Pero siempre lo hacemos y siempre para mí es fundamental porque el poder incluir, el poder participar y incluir en los procesos voces externas, para mí no nada más es enriquecedor, sino que, como dije antes, no es fundamental, porque es cuando realmente entonces podemos empezar a decir que sí podemos generar plataformas para que quien sea las pueda habitar. Si no podemos incluir a voces diversas, externas y alternas, no podemos entonces decir que nuestra arquitectura puede de alguna forma acoger a esas personas y a esas voces, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente creo que para mí lo más importante es eso, ¿no? De poderse construir eh, en lo local para entonces participar y recibir de lo global. Yo diría que antes de incluso la pregunta de lo local y lo global está la pregunta de
la comunidad y la red. O sea, lo que es difícil es tener comunidades, ya sean locales o globales. O sea, primero viene la idea de la comunidad. Es decir, el formar un grupo de personas, no estoy hablando de la comunidad de tu barrio o la comunidad en donde vives, sino estoy hablando de la comunidad de personas con las que estás aprendiendo, que es justo lo que, por supuesto, están haciendo tanto Tatiana como Edgar de una manera pues muy clara, ¿no? También esos procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, cómo juntas a personas y cómo tú te juntas con personas con las cuales puedes aprender. Y entonces puedes aprender de tu territorio, que es la idea de lo local, que es crucial, o sea, en todas nuestras, no importa lo que estés haciendo, el aprender de tu territorio siempre es crucial, pero evidentemente si estamos hablando de sostenibilidad o de arquitectura que requiere algo físico, o sea, es algo muy localizado, bueno, pues es crucial tener comunidades de aprendizaje y de práctica locales, pero todas estas prácticas pues se están realizando en todo el mundo. Entonces, dado que tenemos este magnífico instrumento en este momento de nuestra civilización, que es esto que estamos haciendo ahorita, podemos conectar y platicar, no importa dónde estemos, no toda la gente en el planeta puede hacerlo, pero muchísima puede ya, y por lo tanto se pueden formar comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica de manera global, en donde estemos aprendiendo cómo están funcionando estas prácticas en otros contextos territoriales y en otros contextos culturales. Y sobre todo la pregunta de la diferencia del contexto cultural es hiperrelevante, porque la cultura es algo que está evolucionando y que podemos elegir. Entonces, el aprender cómo están funcionando las prácticas en otros contextos culturales nos permite cuestionar nuestras propias prácticas culturales y poder elegir tal vez a veces prácticas que nos parezcan mejores porque estamos pudiendo aprenderlas de otros contextos. En ese sentido, entonces, me parece que lo primero es formar comunidad. Y ya después hay que formar tanto la local como la global, ¿no? Por estas dos razones de conexión con el territorio y de la visión, la posibilidad de ampliar nuestra visión más allá del territorio. Edgar, territorio y comunidad, ¿cómo lo ves desde tu práctica? Bueno, pues yo creo que justo antes de hablar del tema de la universidad y de las cosas estas de los papeles de los títulos y esas cosas de la modernidad, pues yo debo decir que yo soy originario de un pueblo y de un pueblo particular que creo que tiene mucha identidad y esa es una parte muy importante pues como de mi formación, que es un pueblo que tiene incluso un libro que relata su fundación, que es Pueblo en Vilo, y justo creo que es como esa preservación de la identidad, de la historia, de lo que ha pasado en esas comunidades. Desde yo pondría ese territorio, que además es un territorio que produce el queso cotija, pues es exactamente esa conversación que va construyendo, que son ejemplos, otras latitudes pueden ser ejemplos de cómo han logrado preservar poniendo algunos candados legales, instrumentos de ordenamiento, para poder conversar justo eso que nosotros estamos viendo, que respetamos mucho como una actividad que es para nosotros natural, pero que tiene que preservarse antes de que llegue, pues algunas, no soy tampoco conspiracionista, pero pueden llegar fuerzas que se apropian de esa identidad, la empacan y la llevan hasta la bolsa de valores, ¿no? Entonces creo que lo local es justo eso, poder conservar la identidad del territorio, qué cultivos se tienen, esos saberes que son impresionantes, cómo el conocimiento colectivo ha logrado hacer literalmente tratados de cómo cuidar la tierra desde su perspectiva y que luego hoy en la modernidad las embalamos en términos rimbombantes y moleculares y para explicar cómo tenemos que regenerar el suelo, cómo tenemos que combinar cultivos para no tener degradación del territorio. Entonces creo que justo es que desde lo local poder, primero, también debo decir que es un tema que está muy invisibilizado del territorio rural, todo el esfuerzo que la gente hace para poder alimentar esos monstruos que hemos construido en las ciudades, sobre todo de este país, ¿no? Entonces creo que es muy importante
un pueblo que no tiene un aeropuerto y que sí es una ciudad cosmopolita por tener un aeropuerto y llegar a confluir culturas de todas partes del mundo, pues es primero respetar esa esencia de lo que somos como país, como cultura, y luego poderlo llevar pues a ponerlo en el concierto internacional, ¿no? Entonces creo que es esa construcción, visibilizar esa vida rural y sobre todo es decir que eso es un conocimiento y es una cultura igual de válida que cualquier otra cultura, y poder hacer esa, yo diría, resistencia de no caer en el takeaway y en las bolsas de comida congelada, ¿no? Entonces, para mí es súper importante el tema de la comida y de cómo podemos seguir manteniendo esta enorme acervo de conocimiento que hay tradicional, y que justo es cómo lo ponemos en una vitrina que podamos seguirlo manteniendo y defendiendo de que no lleguen cosas del exterior que parecen más modernas, pero que lo que hace es convertirnos en un problema para las comunidades, porque literalmente desaparecen, o sea, hay donde nos paremos están desapareciendo muchísimos productos que ya no se cultivan porque son más bonitas las calabacitas italianas, los pepinos italianos, o sea, los maíces amarillos que son súper dulces, y empieza a haber esa, prácticamente arrancando las raíces de las comunidades, ¿no? Entonces creo que eso es lo más valioso, de poder hablar desde lo local y saber que no, o sea, que lo nuestro es nuestra identidad y que los territorios están hechos para convivir con eso que se ha acumulado a lo largo de los siglos. A ver, cuando escuchamos hablar de aprendizaje colectivo, de interculturalidad, de recuperación de saberes históricos, hay una tentación de pensar en que se está descalificando la ciencia, pero ustedes tres tienen una formación académica y una práctica académica que es central a su manera de trabajar. Entonces, ¿cómo procesan esto? O sea, ¿cómo se dialoga con las tradiciones constructivas mayas, por ejemplo, en la redefinición de los cuidados en lo colectivo? ¿Cómo se recuperan saberes agrícolas? Y cómo se pone a trabajar eso en relación con la ciencia tradicional, por decirlo de esta manera. Yo creo que es muy importante que tejamos las dos cosas. O sea, lo que importa es qué es lo que funciona. Entonces es absurdo que perdamos el conocimiento ancestral que es valiosísimo para, por ejemplo, desde mi contexto, poder abordar la sostenibilidad de una manera más efectiva. Pero sería totalmente absurdo también perderlo. O sea, no tiene sentido que esto se plantee como algo que hay que elegir. No, es algo que hay que tejer. Es decir, no es cierto tampoco que toda la tradición comunitaria puede parecer positiva desde distintas perspectivas culturales. Por ejemplo, algunas tradiciones comunitarias tienen, desde mi perspectiva, pues serias preguntas respecto a la perspectiva de género, respecto al trato de niños, respecto a cómo el rol de las mujeres. Entonces, pues tampoco esta romantización de que todo el saber tradicional o comunitario debería de ser adoptable, pues no me parece que tiene ese absoluto. Yo creo que como todo debe de verse con crítica y con conciencia de, bueno, pues cuáles son el propósito o los valores que están en juego, y asimismo por la ciencia y en sí, digamos, la cultura que llamaríamos occidental, pues igual tampoco la podemos romantizar y decir esta es la panacea de la libertad y la democracia, porque también hay críticas fuertes que podemos hacer, ¿no? Entonces, en realidad creo que para mí lo central está en la libertad, la crítica y la claridad de propósito, y entonces empezar a tejer qué es lo que realmente parece funcionar, y además proveer condiciones regenerativas para las personas, para el territorio y para las sociedades, condiciones regenerativas, ¿no? Que bueno, podemos aquí seguramente nos tardaríamos en definir eso, pero bueno, creo que la palabra en sí
ya inspira a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces sí creo que es crucial, es fantástico que estemos en un momento en donde muchísimas personas y sociedades están poniendo atención en el conocimiento ancestral. Es algo de verdad de celebrar porque hay muchísimo conocimiento fantástico que no tiene ningún sentido que se pierda, y asimismo sería absurdo decir ahora nada más vamos a tener ese conocimiento y ahora vamos a tirar a la basura todo el conocimiento, digamos, moderno o científico. No, hay que tejerlos, hay que integrarlos, y a mí este es un momento en la historia que me parece fascinante, estar viva en este momento en donde nos interesó hacer este tejido. Radicalmente con Victoria en todos los aspectos. Yo agregaría también que, bueno, es que además hoy o sea, somos ya producto de nuevas comunidades, ¿no? En donde se han formado, y en esta época más que nunca, de gente que viene de muchos distintos formas ancestrales de habitar, de existir, de relacionarse, etcétera, etcétera. Y que esas han formado nuevas comunidades, ¿no? La migración hoy en día es muy, muy fuerte por todo tipo de temas, y eso hace que realmente estemos en lugares que las comunidades que se forman son nuevas y diversas. Entonces, ¿cómo, de dónde te amarras, ¿no? ¿Cuál es el correcto, por así decirlo, legado ancestral? Pues es muchos. Entonces, eso, con lo que dice Victoria de tejerlo, es donde se vuelve realmente el reto y el lugar interesante desde donde actuar hoy en día. Nos está quedando poco tiempo y me gustaría que cada uno de ustedes nos compartiera al menos un proyecto o un momento de su práctica en el que tuvieran la certeza o al menos decir, por aquí es, en este proceso de tejer, de mezclar tradición con ciencia occidental, de lo local con lo global, de lo rural con lo urbano. ¿En qué momento de su práctica dicen, quizá estamos encontrando el caminito? Bueno, pues yo puedo retomar el tema que mencionabas al principio de los cuidados. Yo creo que hoy en día es muy difícil hablar de sostenibilidad, de equidad, de inclusión, si no se habla de los cuidados. No creo que haya forma de entendernos como sociedad si no ya retomamos ese tema como central. De entrada, no existimos sin los cuidados, ¿no? Y no podemos hacer nada si no reconocemos esa labor fundamental que tenemos que hacer para existir. Y además es un tema que no se puede hacer de forma individual. Como dije, pues para existir ya de entrada necesitamos ocupar el vientre de alguien más. Ahí empiezan los cuidados. Y creo que sin duda esto no se ha vuelto un tema central en la sociedad, y para mí, si no se hace eso, no hay manera de podernos relacionar con nada, ni entre nosotros, ni en el mundo, ni con el medio ambiente. Creo que eso es para mí, cuando lo entendí y lo pensé, y cómo transformar el espacio habitable para poder sostener plataformas de cuidados, fue el momento en el que dije, aquí es, ¿no? Para mí es ahí. Y ya como concretamente, ¿qué es? Bueno, yo empiezo siempre por el núcleo fundamental, que es el espacio doméstico, ¿no? El espacio donde se sostiene la existencia. Y le quito el nombre de casa porque tiene otras connotaciones, le quito el nombre de vivienda porque ha tenido otras connotaciones, desafortunadamente se ha usado de otras formas, pero es ese, ¿no? Ese es el espacio fundamental, y ese núcleo es el que tiene que reconocer que todos los individuos necesitamos un espacio íntimo para poder nutrirnos como seres individuales, pero que dependemos del otro para existir. Entonces, ¿cómo orquestar este sistema?
yo creo que es el gran reto de la arquitectura. La arquitectura se ha reducido a entender cómo atender funciones, ¿no? Entonces, poner espacios para que la gente duerma, porque todos tenemos que dormir, para que la gente coma, porque todos tenemos que comer, para que la gente haga sus necesidades fisiológicas, porque todos tenemos que hacerlas. Sin embargo, nunca se ha ocupado de cómo se orquestan y cómo, sobre todo, se permiten como cada persona las realice. Y entonces yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Entender, uno, sí todos tenemos que dormir, pero no todos dormimos de la misma manera, ni en el mismo espacio, ni necesitamos hacerlo de la misma forma. Como todos necesitamos comer y como este acto es el primordial que nos relaciona tanto con el otro, con el medio ambiente. Edgar y Victoria aquí lo practican todos los días, y como en la casa, en el espacio que hoy se habita y se pretende que así se habita en el planeta entero, se reduce a un espacio funcional, individual, nuclear, en donde no permite generar esas conexiones. ¿Cómo entonces desde esos espacios fundamentales ya podemos hacer reiterar, ¿no? No solo los cuidados con el cuerpo, los cuidados con el otro y los cuidados con el medio ambiente? ¿Cómo podemos construir las arquitecturas que eso generen? Y estamos trabajando en proyectos concretos, en proyectos integrales, que son espacios domésticos que preponderan, ¿no?, la noción de el ser individual en la existencia de este mundo colectivo con la necesidad del otro. Es decir, que no tienen divisiones por funciones, que tienen divisiones por capacidades, por posibilidades, por oportunidades, por relaciones, por rituales, y no por funciones específicas que determinan quién y quién no puede habitar. Edgar. Bueno, yo, a partir de la anterior pregunta, creo que, o sea, diría que justo el punto medio o un punto neutral de este tipo de discusiones entre lo tradicional, ancestral y la ciencia es precisamente no la acumulación de libros y de páginas y de párrafos y de citas científicas, sino tener un pensamiento científico y poder dar una discusión basada en las evidencias. Y creo que es justo uno de los graves problemas que tenemos, sobre todo en este país, que nos ponemos en un extremo o en el otro y hablamos desde perspectivas diferentes, una desde el asunto dogmático, otros desde la perspectiva de la militancia, otros desde nuestra propia cosmovisión rural seguramente, pero creo que cuando hablamos de la preservación, y justo para mí es, pues cuando esta última pregunta de cuál es uno de los proyectos que dan luz de por dónde deberíamos de ir, para mí es justo esta combinación entre lo que pasa en el sector rural y cómo con el uso de la ciencia pues podemos ir avanzando juntos en esa tradición que a veces se da en una de las, diría, de las actividades sincréticas del país, que es la lechería, porque justo es esa conservación de la vida rural, más le pones vacas que vinieron de otro continente, pues me parece que justo es cuando llegas al medio rural, y lo digo porque mi familia es una familia de lecheros, pues las tradiciones dicen que un veterinario recién egresado no puede venir a decirle al abuelito que tiene 60 años haciendo lo mismo, ¿no? Pero luego la evidencia científica dice que si modificamos la dieta de la vaca podemos avanzar y tener más leche de mejor calidad, y además nos permite hacer un queso que se va a vender a mayor precio, pues entonces llega más dinero a la familia, y eso es una suma de elementos científicos que nos permiten ir construyendo ese diálogo y hacia dónde tenemos que ir, pero y no tiramos las excretas al arroyo, porque además en este país ha tenido la perversión de que bajo el dicho ese de que el agua toma su cauce, pues prácticamente todas las aguas negras se han conectado a los cuerpos de agua de este país. Entonces creo que
pero la evidencia dice que podríamos separarlas, que deberíamos de tratarlas, y esa evidencia científica es conectar, preservar esos conocimientos, lo que ha dado resultado, lo que por lo menos ha eh, ralentizado o hecho más lento la degradación ambiental, pues eso es por donde tendríamos que ir. Que la modernidad nos ha llegado y ha dicho que usemos 500 kilos de fertilizante porque vamos a tener 10 veces más de productos, pero en 3 años nos acabamos la tierra, la erosionamos, la envenenamos y no nos va a volver a dar nada, ¿no? Cuando había otras técnicas ancestrales que permitían a lo mejor producir menos, pero durante más tiempo, pues bueno, justo por ahí es donde tendríamos que ir caminando. No necesitamos, yo siempre me hago el razonamiento de si quien tiene 80,000 millones de dólares se come 8 platillos en una comida, o para qué quiere entonces los 80,000 millones si no es para imponerse con la violencia sobre otras personas, ¿no? Entonces justo creo que para mí la más gratificante es precisamente haber tenido esa formación rural, empírica, y luego poder pasar a los libros y tener una formación científica y poder entender que el punto medio es por donde tendríamos que ir y hablar de conceptos que se puedan demostrar, no desde los dogmas y desde nuestra visión personal, ¿no? Ahí la ciencia justo tiene eso, que tiene la capacidad de cuestionarse y reconocer que ha cometido errores y que ha tenido enfoques erróneos de por dónde se debería y en qué cantidad y con qué agresividad se tiene que usar la ciencia para muchas actividades. Y tendríamos ejemplos que son vergonzosos para la humanidad, como la energía nuclear, ¿no? Entonces creo que justo no podemos ir ni de un extremo al otro ni regresar a que todos seamos obedientes a un bastón de mando, ni tampoco ir al extremo de que acabemos con todo lo que tenemos y porque todo ha estado erróneo y vayamos a todos los avances más recientes de la ciencia. Entonces creo que el punto medio es construir ese terreno intelectual neutro que es el pensamiento científico y no la ciencia como el objeto de acumular conocimiento, papers del día de ayer, la cantidad de bibliotecas y de conocimiento que tenemos acumulado. Creo que es más bien esa actitud de poder debatir y reconocer opiniones y también poner nuestras opiniones, pasarlas por el filtro de la ciencia y de la opinión crítica. Tatiana habló del cuidado y Edgar habló del pensamiento científico. Y creo que justo estos dos conceptos representan de una manera muy clara lo que, por ejemplo, desde mi visión quiere decir tejer estos dos mundos, el cuidado y el pensamiento científico. Y me encanta cómo lo dice Edgar, que está hablando del pensamiento científico y no de la ciencia, porque efectivamente es distinto el desarrollar la habilidad de pensar científicamente y estar actuando con base en evidencia. Entonces, juntar los dos mundos tiene que ver con saber qué nos dice la evidencia y la investigación con respecto, por ejemplo, a mejorar la alimentación de la vaca para producir mejor leche. Y el cuidado tiene que ver con que no solo se trata de la leche, se trata de la vaca completa, ¿no? Entonces, pues tal vez llegas en la mañana y saludas a la vaca y le dices, hola, te vengo a pedir permiso de obtener tu leche, y usas los mejores mecanismos científicos para obtener la mejor leche, pero no te olvidas de la vaca, ¿no? Entonces, el que la relación con la vaca importa tanto como la evidencia que tenemos de cómo mejorar la leche, ese cruce, ese es el tejido entre estos dos mundos, ¿no? Entonces, bueno, quería nada más aprovechar que justo pensé en eso, ¿no? Que para mí también, cuando yo veo las comunidades de práctica en la UMA y veo que esto está pasando, ¿no? Porque la investigación activa tiene que ver con que entrenar a profesionistas, no importa que seas abogado, no importa que seas arquitecto, a que uses el pensamiento científico, a que puedas investigar lo que estás haciendo, que puedas tener indicadores, que puedas evaluar evidencia y que puedas aprender a partir de la evidencia, pero también que aprendas de qué quiere decir el relacionarte con otros en el aprendizaje, y entonces es cuando viene el cuidado. Entonces, para mí, el momento en que yo digo por aquí va, es cuando veo una comunidad de práctica donde ya las personas que están participando como profesionistas saben aprender unos de otros, están basando su aprendizaje en evidencia y se están cuidando unos a otros porque han desarrollado relaciones personales, ¿no? ¿Cómo se escala eso? ¿Cómo se escala ese aprendizaje? ¿Cómo convertimos eso en política pública, por ejemplo? Política pública. Bueno, esa es una pregunta fundamental, y yo creo que es
es vital. Y yo lo he hecho como bien lo describió Victoria, ¿no? Desde el hacer para poder transformar, porque creo que es lo único que podríamos realmente comprobar que funciona de alguna forma. El problema creo es que se vuelve muy difícil y hoy en día todavía más esa comunicación. Es un reto gigante, pero no hay que descartarlo. O sea, justamente creo que lo mismo que decía Victoria de ser muy feliz de estar viviendo en este momento, yo también creo que hay un momento paradigmático en el que sí, como sociedad, nos estamos dando cuenta que hay que cambiar las cosas. Por un lado, hay una inercia, ¿no? De cada vez las políticas públicas más alejadas de la sociedad y mucho más rendidas al servir al capital y al poder. Y por el otro lado hay una tendencia de la sociedad de romper con eso profundamente y yo en términos de la arquitectura directamente, últimamente cada vez más veo muchos proyectos que están tratando de romper paradigmas con las políticas públicas y que han logrado cambiar las políticas públicas. En México están intentando romperlas, en el mundo ya han cambiado, ¿no? Hay ejemplos de vivienda en Barcelona, uno muy reciente, que empezaron unos chavos de una cooperativa que cambiaron tres códigos universales que se usaban así como intocables de cómo hacer vivienda en Barcelona y creo que eso es el camino, ¿no? Y es un proyecto cooperativo, asequible, con muy pocos recursos, muy chiquito, de muy poquitas unidades, que generó un impacto brutal porque cambió tres normas fundamentales de hacer vivienda y creo que para mí ese es el objetivo, ¿no? Yo no lo he logrado, pero ese es donde está la lucha fundamental, porque ahí es donde se pueden generar las transformaciones importantes. Y para mí, ¿hacia dónde va en ese cambio de políticas públicas? A entender la aceptación de la diversidad, no al revés, ¿no? O sea, yo creo que en términos de vivienda, por ejemplo, las políticas cada vez van a cerrar más las definiciones para ser cada vez más específicos de qué es una vivienda, cómo se tiene que construir, cómo se tiene que gestionar, quién la puede comprar, cómo se puede comprar. Y eso lo único que hace es expulsar cada vez a más y más población. Creo que para mí, no es la política neoliberal para nada, sino es las políticas inclusivas, ¿no? Y cómo se pueden gestionar a través desde el entorno público. Bueno, yo creo que eh, aunque parezca repetitivo, creo que justo es que la dificultad para que la evidencia científica llegue a las políticas públicas, pues es esa negación a que hay unas comunidades que se han dedicado a eso, a desarrollar evidencia y no usarla, sino precisamente obedeciendo al poder. Y porque justo al poder en este país parece que el poder político y económico están literalmente son una quimera, ¿no? Entonces creo que justo es el esfuerzo que se tiene que ir construyendo, que estos ejemplos o estos proyectos para mí son como esa inoculación de que es posible que las comunidades se apropien de esos proyectos. Yo particularmente en alguno de los proyectos que he participado, yo me siento solamente el escribano que puede ir documentando y acomodando las cajitas de dónde por dónde tendrían que ir las cosas y que la gente es quien se apropia y hace que los proyectos sigan caminando, porque desde esa colectividad es la única forma de que cambien las cosas. No hay, porque si seguimos cultivando esa cultura de los centauros y de la gente que son mesías, creo que es una de las dificultades. En cuanto cuando hemos participado con pues, los equipos de trabajo, yo digo, y si me bajo por esa escalera y hay una cáscara de plátano, me resbalo y me voy al otro plano, ¿qué va a pasar? Si no estamos apropiados en comunidad o en colectivo de los proyectos y guardamos como receta secreta por dónde tienen que ir los proyectos, si son una propiedad privada, cuando los proyectos colectivos justo tienen eso, tienen que ser un bien común, ¿no? Que
que pertenezca a la gente y que sea la gente quien nos pueda defender. Y creo que en esa magnitud es como podamos empezar a reconocer los bienes públicos y colectivos para poder defender ya sea el territorio, ya sea el medio ambiente, ya sea el agua, ya sea el suelo, ya sea el sistema de salud, ya sea el sistema de producción de alimentos. Si no lo reconocemos como un bien público, pues tiene el riesgo de que pase a ser una cosa privada y que entonces no sea más que un generador de más desigualdad y de injusticias, ¿no? Entonces creo que sí es, o sea, esa dificultad de acercar la política a la ciencia y la ciencia a la política, porque creo que también desde las dos partes es como tenemos un sistema nacional de investigación que ve con muchísimo repelús acercarse a la política, y creo que justo es desde el mismo tema de este coloquio, desde lo personal es político, es justo eso. No solamente podemos acumular en una carrera científica una caja llena de papers del primer cuartil de las revistas más rimbombantes, si no tenemos la capacidad de traducirlo para que haya alguien que en la vida práctica le pueda servir y mejorar 3 pasos: la actividad productiva, la actividad que sea en la que estemos relacionados por área del conocimiento. Entonces creo que sí es que hay que tener esa capacidad, yo no sé si decirle humildad, si decir que es una activación social, así como la activación física, tiene que haber esa activación política desde la ciencia también para pues ir y tocar y romper para que sea usada en la toma de las decisiones, no nada más dogmática y que nos dé más votos y más rentabilidad electoral, sino que se vaya aprovechando en este momento, justo en esta era que estamos, que cada vez menos recursos, pues no podemos seguir dilapidando por un asunto de ambiciones políticas ni de estas construcciones raras que pasan en el mundo, ¿no? No solo en nuestro país, en varias partes del mundo. Edgar, también me parece crucial que veamos la política pública en sí como sujeta a un proceso de evolución desde lo científico. ¿En qué sentido? La política pública también la tenemos que transformar de acuerdo a la evidencia. O sea, la política pública, como todo, pues es una hipótesis. O sea, cuando generamos una política pública tenemos una hipótesis de que esa regulación va a ayudar a alcanzar un cierto propósito que se está planteando esa regulación. Y luego pues tenemos que ver qué pasa en la realidad, si lo alcanzó o no lo alcanzó, estamos encontrando mejores maneras para que lo alcance, el propósito ya no es relevante para la sociedad, etcétera. Entonces, la política pública en sí es objeto de investigación, o debería de ser objeto de investigación científica, y por lo tanto, en el sentido de que deberíamos de estar hablando como ciudadanos de qué evidencia tenemos de que la política A, B o C está o no funcionando, y qué evidencia hay de que podría funcionar distinto, podría funcionar mejor, ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante, que ojalá tuviéramos cada vez una cultura más fuerte de someter la política pública a investigación científica, en el sentido de estar hablando de la evidencia que tenemos, de cómo está funcionando, y que exijamos como ciudadanos que se nos dé esa evidencia para poderla comprender y que tengamos un debate más informado y con base en evidencia. Y desde el punto de vista de la UMA, hay 3 puntos donde estamos conectándonos con la política pública. La primera es desde nuestros egresados o nuestros estudiantes, ¿no? Las 3 primeras maestrías que abrimos en la UMA en el 2012 fue Derecho Ambiental y Política Pública, Arquitectura Sostenible y Negocios Sostenibles, porque nos pareció que política pública, negocios y arquitectura era la tríada crucial para empezar una universidad enfocada en la sostenibilidad. Y pues a partir del 2012 ya vamos ya para la 12ª generación, pues tenemos el enorme gusto de ver a las personas que han egresado de la maestría de Derecho Ambiental y Política Pública, desde la maestría estar desarrollando políticas públicas, tratando de explorar estas nuevas ideas del cuidado y el pensamiento científico, ¿no? que hablamos hace un momento. Entonces, ese es para nosotros el punto de incidencia en política pública más importante, ¿no? A partir de la comunidad de práctica que se forma en los posgrados y que sigue viva, que eso es también muy, muy importante, ¿no? Aún como egresados, que sigan aprendiendo entre ellas y ellos.
El segundo punto es consultoría. La UMA hace consultoría interdisciplinaria y entonces tratamos de involucrarnos en consultoría que sea pertinente y relevante como acupuntura sistémica de política pública, cercanía con la CONAMP, por ejemplo, con la Semarnat, y con GIS, por ejemplo, esta agencia de cooperación alemana con la que hemos hecho unos proyectos realmente fantásticos, por ejemplo, de generación de corredores biológicos en México. Y finalmente, la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Muchas de los proyectos educativos, digamos, alternativos o que están tratando de generar nuevos paradigmas de aprendizaje, pues han decidido salirse del sistema y ya no dar títulos o ya abandonar la idea de los títulos. Y de hecho me parece súper valioso que haya estos experimentos, absolutamente. Tenemos que tener un ecosistema, ¿no? de nuevas maneras de aprender. La apuesta de la UMA ha sido sí estar en el sistema para tratar de tener una incidencia en política pública. La conversación que tenemos con la Secretaría de Educación Pública y que tuvimos sobre todo hace 15 años que empezamos, es muy fructífera, ¿no? El que nos dieran la posibilidad de dar títulos con el tipo de currículum que tenemos ha significado una conversación sofisticada con la Secretaría, porque la mitad de nuestro programa tiene que ver con cosas que normalmente no se verían. O sea, ¿por qué estás estudiando? Esto es un currículum de arquitectura, pero enseñas pensamiento sistémico, pensamiento científico, pensamiento ético y tienes desarrollo personal, ¿no? ¿Qué tipo de posgrado es este, no? Entonces, una conversación en donde, además de aprender de arquitectura, aprendes todo esto otro y la Secretaría lo entiende y lo avala, pues es una manera también de incidir en política pública que nos parece bien importante. Muchísimas gracias, el tiempo se nos acaba. Mil gracias, Tatiana, Victoria, Edgar, por una conversación sofisticada, como decía Victoria hace unos segundos. Una conversación sofisticada que refleja mucho el espíritu de Muro a Muro, de romper disciplinas, de hablar de cuidado y de pensamiento científico, de lo rural, de lo urbano, de proyectos específicos y de lo global y del territorio. Pues mil gracias por esta conversación con la que cierra esta edición de Muro a Muro y le paso la voz a Nicolás Alvarado para que despida esta edición del coloquio. Mil gracias. Gracias a ti, querido Marco, no solo por la moderación de esta mesa, sino por la conceptualización de esta edición de Muro a Muro y de tantas a lo largo de estos 7 años. Gracias, por supuesto, a Tatiana, a Victoria, a Edgar y a todos los panelistas de las mesas anteriores. Gracias a nuestro equipo, a Gina Bechelani, a Milena González, a Paola Tinoco. Y yo celebro enormemente esta edición. Por supuesto, el título de esta mesa, y Marco y yo lo pusimos traviesamente cuando la construimos, es una paráfrasis de aquella consigna del feminismo temprano de que lo personal es político, pero en efecto, al filo de los años, esa impronta original del feminismo de tomar en cuenta el mundo de las emociones, el mundo de la sexualidad, el mundo de los afectos como materia de investigación científica y materia de reflexión filosófica y materia de agencia política, pues parece estar cerrando un círculo y parece que justamente trabajos como el que hacen Tatiana, Victoria, Edgar, permiten dar un final feliz a una edición de Muro a Muro que ha sido deprimente, como casi todas las ediciones de Muro a Muro, porque siempre hablamos de problemas sociales, culturales, económicos, políticos que nos preocupan. Aquí pasamos por la polarización en una primera mesa en la que moderó Mara Robles y por pues, el problema de la certeza. En la segunda de las mesas pasamos por, pues digamos, los riesgos del involucramiento, el riesgo a engancharse, el riesgo a pertrecharse en la identidad, pero justamente trabajo como el de ustedes y como la vocación, digamos, que tienen de unir no solo una visión de causas comunitarias, sino eso con el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia y con una interlocución con la esfera de lo público, hacen pensar que con todo, digamos, el problema que supone la reivindicación de identidades a ultranza y la disociación de la idea de bien común y de interés general,
hay también en la postulación de lo personal como herramienta de agencia política un camino extraordinariamente constructivo, y el trabajo de ustedes tres es representativo de ello. Así que gracias por cerrar tan digna y optimistamente de Muro a Muro, que yo creo que es el coloquio menos optimista de Phil Guadalajara, y por una vez va a tener final feliz. Gracias a todos y gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de este año. Sigan en la programación no solo virtual sino presencial de Phil Guadalajara. Acérquense al homenaje a Pafil que va a ser receptora de él este año, Tatiana Bilbao, por su extraordinario trabajo, diría yo, no solo como arquitecta, sino como filósofa del urbanismo y de la arquitectura. Y nos vemos en estos días aquí en Phil Guadalajara. Muchísimas gracias.